Según el presidente Morales, el 2018 será mejor que el 2017. ¿Cuál cree usted serían las áreas que deben ser priorizadas en esta gestión? Y aquí estoy con nuestro invitado especial de esta noche, señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera. Vicepresidente, buenas noches. Qué gusto tenerlo en este primer día hábil del año 2018. Felicidades, que tenga un maravilloso año. Víctor Hugo, muy buenas noches. Muchas gracias al equipo de Hora 23 por la invitación y a todas las personas que siguen en todo el país este programa tan importante. Muchas gracias y también desearles que este año sea un año de esfuerzos para cumplir metas, para cumplir objetivos que se plantean como familia y como sociedad. Bueno, a ver, vicepresidente, estamos comenzando un año donde hay muchas expectativas del ciudadano boliviano, seguramente del mismo gobierno, ¿no es cierto?, por lo que se vaya a dar. Ya vamos a estar evaluando la parte económica y todo aquello. Y claro, también un año en que don Álvaro García Linera tendrá muchas expectativas, incluso dentro de la familia, muy particulares y agigantadas por cómo está creciendo la pequeña Alba, la hijita del señor vicepresidente, nacida un 17 de abril, ¿no es cierto?, que está ya a poco de dar sus primeros pasos. Vaya, vicepresidente, ¿cómo ha recibido usted este año 2018? Este año 2018 ha estado marcado por dos sentimientos encontrados, Víctor Hugo. La primera es la pérdida de mi viejita. Murió mi madre hace más de un mes, pero a la vez es un año al que llego con una nueva vida. Se va una y llega otra, ¿no? Es el primer año nuevo que celebro con mi hija, Alba, ya tiene ella 8 meses. Y significa una experiencia inigualable en la vida de un ser humano. Soy una persona que creía haber experimentado mucho en la vida porque desde muy joven he vivido intensamente. Todo lo humano he hecho y faltaba la paternidad. Y créame que la estoy disfrutando muy bien, estoy muy feliz y disfruto cada segundo, cada minuto y cada nuevo aprendizaje de Alba. Entonces es un año con una ausencia, pero es un año con un nuevo integrante que espero alumbre mis días, lo que resta de vida. Cómo de maravillosos son los hijos, ¿no? Como que en ellos surgiera una nueva vida de un ser querido que se nos ha ido. Es como tenerlo ahí, porque es la sangre, es de uno, es la madre, es suya seguramente desde el cielo, chochísima a ver cómo está creciendo la pequeñita. Las maravillas de la naturaleza. Vicepresidente, en un rato más yo le propongo tocar algo de la familia, porque sí, claro, quiero hablar de la familia del vicepresidente. Hablaremos también de una evaluación del año 2017 que se nos ha ido y las proyecciones para este 2018. Pero quiero comenzar con algo que está bien calientito por estos días. Y es que se avisora que este 2018 va a ser un año bastante electoral, por todas las cosas que se tienen que mover, las fichas en este escenario político del país. Y estamos dejando un año 2017 donde muy anticipadamente ya se tornó algo electoral, ¿no es cierto? Estamos dejando un año 2017 en el que en la familia, en el trabajo, en las calles, en todos los escenarios, se puso en el debate el tema de la decisión del presidente Evo Morales de ser nuevamente candidato en las elecciones presidenciales del 2019. Y surge en noviembre el fallo, la sentencia del Tribunal Constitucional, que da vía libre a la demanda presentada o al recurso presentado por el MAS de inconstitucionalidad de 5 artículos de la ley electoral y inaplicabilidad de 4 de la Carta Magna. Y con ello, el presidente Evo Morales puede ser reelegido, si quiere, pues indefinidamente, participar de cuantas elecciones vengan. Esto ha generado de alguna manera una agitación en los últimos meses del 2017, vicepresidente, y una agitación que de alguna manera se mantiene hasta ahora, comenzando este 2018. ¿Qué lectura tiene usted de esto que ha pasado en las semanas recientes? Sí, coincido con usted, Víctor Hugo, de que el año 2017, el último semestre, ha estado marcado por una mediana conflictividad política, porque han sido momentos en que se han ido definiendo varias cosas importantes para los siguientes años. La primera es la posibilidad de que el presidente Evo nuevamente candidate y por lo tanto opte por el voto popular. Eso
primero da certidumbre al interior de los movimientos sociales. Está el candidato, ya no hay por qué estar preocupándose o buscando un candidato sustituto. Lo segundo, unifica los criterios de los sectores populares y subalternos del país. Lo tercero, genera mucho malestar en fuerzas opositoras, porque está claro que Evo es un candidato ganador. Las encuestas lo dicen así. Colocaban otras opciones que podían sustituir al presidente Evo como candidato y le iba mal. Pero colocando a Evo, le va bien. Entonces, esto genera resentimiento, malestar y una acelerada electoralización de la vida política, porque el objetivo ahora de los sectores conservadores de derecha va a ser desgastar al candidato Evo. Del lado de la derecha han buscado una manera de reflotarse, si ya no con la cara de partido, con la cara de agrupaciones ciudadanas o de colectivos ciudadanos. Y entonces los últimos 6 meses ha estado marcado por esta conflictividad, y a ello se suma la elección del órgano judicial. Se han elegido a los jueces que el día de mañana, en pocas horas más, son posesionados por el presidente Evo en la ciudad de Sucre. Y eso también intentó ser utilizado como un escenario para electoralizar, para plebiscitar la gestión de Evo. No lo logró, porque se trata de personas, de jueces que no hacen campaña, que no son políticos, que nadie los conoce muy bien. Aunque hasta ahora la oposición insiste, ¿no?, en que no, en esas elecciones de las autoridades judiciales ganó el voto nulo, y por lo tanto ganó el rechazo a la intención del presidente Morales de ser reelegido. Para un plebiscito tiene que haber un sujeto plebiscitado. Los jueces no eran sujetos plebiscitados, no hacían campaña, son poco conocidos. No había la foto de Evo en la papeleta, no había el color azul en la papeleta. Entonces la gente fue a votar como un hecho administrativo. Que los sectores conservadores hayan querido aplicarle un contenido es parte de su, digamos, de su parafernalia ideológica, pero no tiene sentido, porque se estaba eligiendo a jueces, no se estaba eligiendo a presidentes. Y, ojo, Víctor Hugo, ni Evo ni Álvaro hicieron campaña por nadie. Ni siquiera hemos llamado a votar por nadie. Eso es muy importante. Otra cosa es ver a Evo en campaña. Y entonces se pone a votación su convocatoria o el rechazo a la convocatoria. Pero Evo no convocó, Álvaro no convocó, ni siquiera andamos junto con los jueces, ni siquiera dijimos vayan a votar por los jueces. Era un tema administrativo y así pasó. Pese a ello han sido elegidos los jueces, y vuelvo aquí a repetir delante de usted, Víctor Hugo, que estoy contento de que hayan sido elegidos jueces con 200.000 votos, porque hace 10 años me tocó a mí ver cómo un juez era elegido con 100 votos, con 110 votos. En las primeras elecciones judiciales del 2011. No, antes, cuando estábamos con el Senado opositor, había que elegir a jueces del Tribunal Supremo. Entiendo. Entonces, ¿quién votaba? Votaba los diputados. Obtuvieron 110 votos, 90 votos. Si uno compara 110 votos de un juez frente a 200.000, valió la pena 200.000. Mejor hubiera sido 1.000.000 de votos, sí, pero 200.000 frente a 100 es una gran distancia democrática, y estoy contento de ello, ¿no? Y bueno, ya se resolvió este tema del nuevo sistema judicial. Ahora esperemos de que esos jueces que van a ser posesionados mañana cumplan lo que la gente quiere: justicia rápida. La gente no quiere que un juicio dure 30 años, 20 años, 10 años, porque el tiempo es el lugar de la extorsión de la gente, donde el fiscal, el juez, el abogado te roban, te piden plata para un memorial, para un papel, para un informe, va a la audiencia. Y el investigador, además, o sea, que hacen de las suyas. Que sea rápida, que sea gratuita, que no mande el dinero, y que sea justa, es decir, que primen los criterios jurídicos y no los criterios mercantiles. Entonces, son los 3 grandes retos que tienen estos jueces, y confiemos de que así será. Son nuevos, esperemos que escobita nueva barra mejor, y veremos qué sucede en los siguientes meses con estas personas. Bueno, y decíamos un año que hemos cerrado, 2017, con este tema en el debate, el tema de la reelección. Un año 2018 en el que se habla todavía del tema. Bueno, tiene que ser, vicepresidente, todavía falta por dejar completamente claro
Finalmente, ¿qué va a pasar o en qué queda el referendo del 21 de febrero del 2016? Sí, es una pregunta que merece ser respondida de una manera muy categórica y muy constitucional. El referéndum nació a partir de una iniciativa de la Asamblea Legislativa que dijo: proponemos cambiar un artículo de la Constitución, el artículo 168. A raíz de esa decisión de la Asamblea de cambiar el artículo 168 de la Constitución, surgió el referéndum. Y en el referéndum la gente dijo: no cambies el artículo. Perfecto. Que el órgano electoral nos dio los resultados. Ganó el no por 51%, el sí por el 49%. La Asamblea recibe, yo recibo esos resultados. ¿Y qué sucede? La Asamblea ejecuta esos resultados. ¿Cómo los ha ejecutado? Manteniendo intacto el artículo 168 de la Constitución. Entonces usted dice que el mandato de ese referendo ha sido cumplido. No se ha modificado ese artículo que era básicamente la base de la consulta. Porque si ganaba el sí, correspondía modificar el artículo 168. Como ha ganado el no, no se modifica el 168 y está en la Constitución. No se lo ha borrado. Eso va por un lado. Luego viene otros diputados que hacen una consulta ya no sobre el 168, hacen una consulta sobre otro artículo y le preguntan al tribunal, le consultan al tribunal sobre la prevalencia de los tratados internacionales sobre los artículos de la Constitución. Y el tribunal dice sí, evidentemente, la Constitución establece que cuando haya conflicto en temas de derechos humanos entre un artículo de la Constitución y un tratado internacional, preferentemente se aplica el tratado internacional sobre el artículo de la Constitución. De esta manera, ya no con el 168, sino con otro artículo, que ahorita no lo tengo en mente, el tribunal dijo: señores, en base a este mandato de la Constitución, aprobado por referéndum por el 64% el año 2009, se aplica preferentemente el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, de la posibilidad de que Evo y otros alcaldes, otros gobernadores, puedan optar a otras elecciones. Ojo, no es que se lo haya elegido nuevamente a Evo, no, se le está permitiendo a Evo y a otros alcaldes y otros gobernadores optar por el voto popular. Al final, el 2019 será el pueblo que diga: voto por Evo o no voto por Evo. Nuevamente, la instancia definitoria por vía constitucional queda en manos del pueblo boliviano. Ya no debería de hablarse más, dice usted, de los resultados de ese referendo del 21 de febrero. Archivos y pare de contar. Sí, porque se han ejecutado. La Asamblea lo ha ejecutado. ¿Cómo? Manteniendo el artículo 168 en la Constitución. Nosotros somos los encargados de ejecutar el resultado del referéndum y lo hemos ejecutado. Que por todo lo que se movió en las campañas de ese referendo, evidentemente la gente entendió más que el artículo como tal, entendió más que era votar si estaba o no de acuerdo con que el presidente y vicepresidente puedan ser reelegidos por una segunda vez. Claro, así se asumió el debate político, pero en el fondo era si se modificaba o se mantenía ese artículo. Y al final la gente dijo: se mantiene el artículo. Y el artículo está en la Constitución, no está borrado. Bien. Vicepresidente, internamente ya hemos hablado de las manifestaciones pro y contra que han surgido de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero vamos un poquito al ámbito externo. ¿No le inquieta al gobierno algunas reacciones que esta sentencia del Tribunal Constitucional han desatado en el exterior, bueno, particularmente en Estados Unidos? Usted sabe que una congresista republicana hizo un discurso tremendo, ¿no?, que tiene que haber un mensaje, ¿no es cierto? Se está vulnerando la democracia en Bolivia. El Departamento de Estado de Estados Unidos también se manifestó con un comunicado en un sentido parecido. ¿No le inquieta al gobierno boliviano algunas acciones que puedan tomar gobiernos tan poderosos como el de Estados Unidos, que está manifestando tan abiertamente su rechazo a una forma de hacer las cosas del gobierno boliviano? Ha demostrado que puede hacer daño con otros gobiernos de la región. En verdad, Estados Unidos como Estado no tiene autoridad moral, ni autoridad política, ni autoridad democrática para cuestionar nuestro régimen ni nuestra Constitución. Somos un país soberano.
y a diferencia de lo que sucedía antes, donde pedíamos consulta a los extranjeros para votar, para nombrar comandantes, para ser diputados, para hacer políticas económicas. Ahora no pedimos permiso a ningún extranjero, definimos nosotros los bolivianos. Estados Unidos es un país donde la gente vota pero no elige. La candidata republicana ha tenido más votos de ciudadanos, pero en la votación especial de su circunscripción, el señor Trump ha ganado. Es decir, es una cosa un poco rara. Allí la votación de las personas, un voto, una persona, un voto no cuenta. Cuenta de otra manera muy curiosa. No nos metemos, pero no es ningún modelo, ningún ejemplo para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, Estados Unidos se ha quedado callado con Honduras. En Honduras se ha aplicado en la reciente elección el mismo método que el de Bolivia. La misma consulta. Han hecho la consulta a su Tribunal Constitucional en base al Pacto de San José, en torno a este artículo de la posibilidad de las personas a acceder a una nueva votación por un derecho político. Su tribunal ha respondido que sí, y el señor presidente de Honduras ha ido nuevamente a elecciones en base a esa consulta del tribunal, en base al mismo articulado del Pacto de San José. ¿Y por qué lo cuestiona en Bolivia y no en Honduras? Para que vea. Que es un presidente amigo el que tiene en Honduras, el gobierno de Estados Unidos. Porque son doble moral. Para unas cosas dicen esto es democrático, para otras cosas dicen no es democrático. Tenemos el mismo asunto. Una persona ecuánime, un Estado ecuánime, mediría con la misma vara. Bolivia, Honduras. Pero no. Para Honduras usa una vara y para Bolivia usa otra vara. Alguien que hace eso no merece respeto ni merece seriedad alguna. Entonces, o sea, no tiene por qué el gobierno boliviano estar de alguna manera inquieto por lo que vaya a hacer el gobierno de Estados Unidos. Pero además, Víctor Hugo, jamás, mientras esté Evo y Álvaro, jamás un extranjero va a influir sobre las decisiones de nosotros. Cuando estén otros presidentes, hasta se los redactan sus artículos, sus discursos en inglés, pero mientras esté Evo y Álvaro, eso no sucede. Aquí somos los bolivianos los que en base a nuestras propias historia, trayectoria, instituciones, definimos nuestro propio destino. Entonces, nos tiene sin cuidado lo que piensa Estados Unidos. No nos metemos en su vida política, no permitimos ni permitiremos que se metan en nuestra vida política y económicamente no dependemos de ellos. No necesitamos ir a rogarles, no necesitamos vestirnos de vaqueros, no necesitamos vestirnos de payasos como hacían los viejos políticos para ir a pedir dinero a Estados Unidos. Los bolivianos tienen su dinero en base a su propio trabajo, sin pedir limosna a ningún gringo. Entonces, de eso estamos orgullosos. Somos un país que al fin vive de su propio dinero. Y eso nos da una dimensión de orgullo nacional. Y lo decimos frente a Estados Unidos y a cualquier país del mundo. Los bolivianos somos dignos, somos soberanos y no permitimos que nadie interfiera en nuestra vida política. Vicepresidente, bueno, en algún momento del año pasado, bueno, se generó algún grado de incertidumbre dentro del MAS porque, claro, no se sabía si finalmente Evo iba a ser o no candidato, Álvaro sí o no candidato y bueno, de alguna manera se aclara la figura con Evo Morales Ayma, candidato a la vicepresidencia. El MAS, el gobierno, tiene un candidato a la presidencia, pero todavía no a la vicepresidencia. Sí, eso se irá a tomar la decisión, yo calculo el año 2019, Víctor Hugo. Lo importante era definir la presidencia. Y eso ya da certidumbre al interior de movimiento campesino, indígena, obrero, minero, cooperativista, fabril, que forma la base del movimiento al socialismo. Como en la vicepresidencia hay que escoger otra persona. Usted no va. Yo ya dije que no voy. ¿No? Eso es definitivo, vicepresidente. A ver, porque yo le pongo este escenario. El presidente Evo Morales en un momento dijo, yo no voy. Pero después dijo, bueno, han sido los movimientos sociales que me han dado un mandato de ser candidato a la presidencia. ¿Y qué pasa si los movimientos sociales, vicepresidente, dicen, señor Álvaro García Linera, hay un mandato de los movimientos sociales para que usted sea candidato a la vicepresidencia? Bueno, ¿aceptaría ese mandato? Álvaro no va. Por una sencilla razón, Víctor Hugo. Álvaro es una persona que ha dedicado desde los 17 años su vida
por los movimientos sociales y por el movimiento indígena en particular. Entró a la cárcel. No soy un paracaidista al interior de la lucha del movimiento popular. He pasado tortura, cárcel, detención. O sea, tengo las rayas del tigre. A mí no me la cuentan en términos de adhesión a lo popular. Y siempre voy a estar en el escenario de mayor exigencia de lucha. Y hoy, el mayor escenario de lucha es el escenario de las ideas. Álvaro se ve peleando ahí, creando cuadros, dando conferencias, escribiendo libros, formando gente, porque ahí es donde estamos presentando debilidades. Nos está yendo bien en la economía, estamos bien en el programa estratégico de Estado, que no tiene ahorita contraparte en Bolivia. Hay un solo modelo de Estado, un solo modelo de economía en Bolivia, hasta los opositores beben de él, pero nos está faltando proyectar eso más allá, el tema de las ideas. Entonces Álvaro dice, donde estamos más débiles, hay que ir a dar la pelea. Entonces Álvaro se ve en ese escenario de lucha, el escenario de las ideas, de la formación política, de la formación de cuadros, de la construcción de un nuevo sentido común. Es estar en la televisión, es estar en la radio, es hacer, si es posible, un programa, es escribir libros, es dar conferencias, es dar cátedras, es armar escuelas de cuadros de jóvenes de la ciudad y del campo y profesionales en todas partes. Ahí se ve Álvaro, porque eso es lo que le va a dar continuidad a nuestro proceso más allá del 2020. Pero es difícil, sí, para el ciudadano, ¿no?, acomodarse a la idea de una plancha en que Álvaro García Linera no está al lado de la figura de Evo Morales, que ha sido una fórmula casi perfecta para el movimiento al socialismo, para el gobierno, para sostenerse en estos 12 años de gobierno. Estamos entrando en un 13º año. Muy complicado entenderlo. Bueno, el vicepresidente ha tomado su decisión. Álvaro García Linera no ha de ser. ¿Cuál debería ser el perfil del candidato a la vicepresidencia que acompaña al presidente Evo Morales? Uno en particular, y luego hay otros secundarios, que jamás quiera ser presidente. La clave del éxito de un buen vicepresidente es que jamás quiera ser presidente. ¿Usted jamás le entró a la espinilla de querer ser presidente alguna vez? Bueno, vaya pregunta osada que le hago. Yo he entrado a la cárcel para que los indios gobiernen Bolivia, no para que Álvaro García gobierne Bolivia. ¿Y habrá algún candidato con la convicción suya como para acompañar en esa plancha? 5 años he dedicado mi vida a que los indígenas gobiernen Bolivia. Yo, como candidato presidencial, traicionaría mi formación comunista, socialista, que la tengo desde que tengo 13 años. Sería una traición. Y eso no. Yo me voy a la tumba con mis ideales. Nací con ideales, formé mis ideales y me voy a la tumba con ellos, cumpliendo. Bolivia tiene que ser gobernado por indígenas. Todavía un buen tiempo más para resarcir la deuda histórica de la dominación española, mestizo, criolla de 180 años. Entonces, Álvaro la tiene muy clara, sabe a qué ha venido a la vida. Yo tengo una hoja de ruta de vida muy clara y no voy a variar en mi hoja de ruta. ¿Qué se requiere como vicepresidente o vicepresidenta para el presidente Evo? Que no quiera ser nunca presidente. Uno. Todos los ex vicepresidentes siempre estaban a la espera de serrucharle o rezando para que se caiga el avión presidencial, porque querían sustituirlo. El que acompaña a Evo no tiene que pensar jamás ser vicepresidente. Eso tiene, lo demás está fácil. No tiene que pensar jamás en ser presidente. En ser presidente, perdón. Si eso lo tiene muy interiorizado, lo demás está fácil. Un vicepresidente ahora no es el que va a comprar las marraquetas, como lo hacían antes, o el que se queda a tomar tecitos en la vicepresidencia con sus amigotes y se ponen a ver películas, que es lo que hacían antes los vicepresidentes. O ahora un vicepresidente acompaña en el Ejecutivo, acompaña en el Legislativo, se desenvuelve en todos los ministerios, eso se aprende, no en la universidad, se aprende en el compromiso y la vida, tiene que saberse mover en los ámbitos de todos los ministerios, es una especie de ministro, un superministro. En todos los sectores, y acompañar, impulsar la gestión, coordinar con el legislativo para que haya una articulación saludable, impulsar temas de gestión, participar en los debates ministeriales, en fin, es una persona que tiene que moverse en distintas dimensiones porque es el único
la única persona de la Constitución que está en los dos poderes. ¿Y usted tiene visualizado alguna persona que tenga, o personas que tengan esas cualidades como para poder acompañar al presidente? No veo difícil encontrar una... Las hay dentro del MAS. Hay dentro del MAS. ¿No se tendrá que pensar en algún independiente, quizá? Yo creo que eso lo tiene que decidir el presidente Evo, fundamentalmente, porque es la persona que está a su lado, la persona de mayor confianza. El día con el presidente Evo llegamos a Palacio a las 5 de la mañana. Mis compañeras de gabinete llegan con las lagañas todavía. Y estamos con el presidente Evo toda la mañana, a veces él viaja toda la tarde, en la noche. Hoy en la mañana no hemos dormido con las informaciones, cruzando información con el presidente en la madrugada por el tema de los médicos. Le puedo mostrar las llamadas a las 12, a las 12:30, a la 1, a la 1:30, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. Es una persona que anda par y paso con el presidente. Entonces, eso es muy importante que él también diga, oiga, yo a esta persona confío, ¿no? Y por supuesto, una decisión también de los sectores sociales, pero es muy importante que el presidente, que es el presidente ganador, el que va a ganar las siguientes elecciones, elija a su acompañante que lo ayude, no que lo estorbe ni que le serruche. La clave. Vicepresidente, usted dice, soy un hombre de lucha y ahora hay que trabajar allá donde más me necesitan, que es formar nuevos líderes, gente, trabajar en las ideas y todo aquello. Pero también será parte de esta su decisión algo de cansancio, quizá porque usted acaba de reflejar el ritmo en el que tiene que estar 365 días del año y llevar 12 años a ese ritmo, me imagino, y no podrá negarlo, tendrá que ser algo desgastante. ¿No es algo de cansancio también que acompaña esta decisión? Le voy a dar un dato, Víctor Hugo. En estos, ¿cuántos ya voy? 11 años. 12 años, en verdad. 12 años, claro, ya vamos al 13º. 12 años. Una sola vez he ido al médico. Una sola vez. Y en mi vida, una sola vez. Para el tema de mi columna vertebral, tenía un disco aplastado, porque siempre me trasladaba antes de casa, no tenía casa propia, vivía en departamentos y cargaba mis libros yo en saquillos, y me afectó la columna una sola vez. Luego, Álvaro García no conoce médico. O sea, en estos 12 años usted no ha visitado al médico. No conoce médico, más allá de mi operación. Entonces es un hombre sano, es un hombre que tiene una disciplina casi espartana. Bolchevique. Pero no me diga que no se cansa, algo de cansancio sentirá alguna vez. Lo que pasa es que desde que tomé conciencia política, que le estoy diciendo, 15 años, he sido muy metódico en mi vida, muy metódico. Despertar temprano, desayunar, frutas, agua, almuerzo, nada de té, nada de cena. Así soy desde que tengo 14 años. Y me cuido la salud de esa manera. Yo soy el que me cuido. Y entonces tengo un ritmo de trabajo que fácilmente se ha acoplado al del presidente. No es que con el presidente la vida ha cambiado para mí en términos de rutina. Capaz dormía media hora más. Y en la mañana, en vez de despertarme a las 4:10, me despertaba a las 4:50. Usted subió un tren que no conocía. Ese tren yo lo había transitado en parte de su vida. Desde antes. Entonces, ese tema de cansancio no. Al contrario, es por una convicción también, Víctor Hugo. En política hay dos cosas, la materia y la idea. La materia ya está encarrilado, el modelo económico está encarrilado. Hay que hacer siempre ajustes por acá, por allá, hay que preocuparse de que la inversión no se detenga, pero el modelo económico funcionó en tiempos de precios altos y funcionó en tiempos de precios bajos. Ahora nuevamente estamos entrando a precios medianos. Va a seguir funcionando bien. Materia. La materia va a funcionar bien. La idea. En la idea estamos comenzando a tener problemas. La idea es el sentido común. Son los conceptos. Son las ideologías mediante las cuales las personas generan expectativas y esperanzas. Esa batalla que la ganamos antes del 2005, que la ganamos después del 2005, hoy la seguimos ganando, pero le falta empuje para que esto dure más allá del 2020. La idea. La materia está bien, falta que la idea esté bien. Y como está con problemas, Álvaro,
se va al lado de la idea, a potenciar el tema de las ideas. Bueno, qué interesante que esté esta charla con el señor vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. En un momentito vamos a retornar después del corte para seguir hablando algo de política. Vamos a hacer una evaluación de gestión, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de la familia del vicepresidente Álvaro García Linera. Nos esperan unos momentos, ya volvemos. Bueno, y aquí estamos con el señor vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Ya hemos hablado en el anterior bloque de lo que ha sido el debate respecto de la reelección del presidente Evo Morales. Bueno, a lo que apunta el 2019, la sentencia del Tribunal Constitucional, el referendo del 21 de febrero del 2016. Hemos hablado de la reacción externa a Estados Unidos, si Álvaro García Linera se mantiene en que no va a ser candidato a la vicepresidencia. Ha sido muy claro en Hora 23, no seré candidato a la vicepresidencia. Pero y seguimos con algo más de política. Vicepresidente, en algún momento decía usted a algún otro medio de comunicación en Santa Cruz sobre Carlos Mesa, que lo visualizaba a él evidentemente como un posible candidato que vaya a hacer frente a la candidatura de Evo Morales Saima este próximo 2019. Sí, todos pueden ser candidatos. Víctor Hugo, usted, cualquier vecino, cualquier persona tiene el derecho a optar, y si Carlos Mesa toma ese camino, pues tiene todas las garantías constitucionales para ser un candidato. Ahora, en caso de que él se anime, capaz no se anima, bueno, ha dicho que no va a hacerlo, pero como siempre cambia de opinión, podía hacerlo, y hay que verlo como una posibilidad. Yo mencionaba 3 fortalezas y 3 debilidades. Entre sus fortalezas está que es una persona que ya es conocida. Una persona, no sé, nuestro compañero camarógrafo que quisiera ser candidato tiene todo el derecho, pero para que lo conozca la gente requiere tiempo, esfuerzo. Una historia por detrás. Algunos lo usan con recursos, otros porque son dirigentes sindicales o son personas de los medios de comunicación, son conocidas. Eso ya es digamos, es una ventaja, el que es una persona conocida. En segundo lugar, es una persona que de alguna manera articula, une a ciertos sectores conservadores. No está tan desgastado, digámoslo así, frente a otros candidatos como Doria Medina o Tuto Quiroga o Costas, que son candidatos desgastados, que han buscado años la elección y han fracasado y después han cometido errores y han dicho barbaridades. Entonces, Carlos Mesa tiene esa segunda ventaja, que logra unir criterios de sectores conservadores. Estas sus fortalezas. Ahora, sus debilidades son muy fuertes. La primera debilidad es de que es un hombre que no tiene estructura política, no tiene partido, no tiene cuadros, no tiene organización. Y eso no se construye en 6 meses. Eso no se construye en un año, se construye en años. Por ejemplo, Doria Medina lo ha construido con dinero. Costas lo ha construido con trabajo político y se ha expandido. ¿Por qué es importante ello? Porque cuando usted, ante la eventualidad de que ganara y no tiene estructura política, depende de la asamblea. ¿Y quiénes van a estar en la asamblea? Los que tienen estructura política, los que tienen partido, los que han hecho campaña como partido. Entonces, termina estando condicionado. Un eventual gobierno de Carlos Mesa va a ser un prisionero del partido de Doria Medina, prisionero del partido de Costas, prisionero del partido de Tuto Quiroga, y eso es como meter 4 gatos en una misma bolsa y a ver quién gobierna la estabilidad de esos 4 gatos. Esa es una debilidad que ya la afrontó él el año 2004, no tenía asamblea y por eso no se animó a aprobar la ley, no se animó a cambiar la ley, no se animó a nada, porque no tenía su correlato en la asamblea. Fue también la debilidad de Siles Suazo. Siles Suazo llega al gobierno, pero no tiene el control del Parlamento y el Parlamento se vuelve su principal opositor, a pesar que eran sus compañeros. Le hacen la guerra al propio presidente y al final lo asfixian y lo obligan a irse un año antes. ¿Y será ese el motivo por el cual don Carlos Mesa dice, no, mejor no me meto ahora porque evidentemente, o sea, voy a vivir entre la espada y la pared? Es que si él se hubiera animado a ser candidato, debería haber construido estructura política con anticipación. Tenía el derecho.
para que le dé estabilidad. Pero estoy hablando como un investigador, no estoy hablando como su opositor. Pero esos son los datos objetivos. Si usted entra a gobierno y no tiene aparato político que le permita gobernabilidad en la Asamblea, es prisionero de la Asamblea, es decir, prisionero de los otros partidos que sí tienen estructura y que lo van a asfixiar y que le van a pedir 3 ministerios, 20 puestos, 15 embajadores, le van a pedir plata o gastos reservados para aprobar las leyes. ¿Por qué funcionaban los gastos reservados? Como no había mayoría parlamentaria, no había una ideología unificada, había que comprar los votos. Entonces iban los maletines negros de Palacio a la Asamblea, billeteaban y los asambleístas aprobaban. Esa es una de las dificultades, el regreso de los gastos reservados y de los sobornos para poder aprobar una ley, para aprobar el presupuesto. Entonces volveríamos a un nivel de ingobernabilidad terrible entre ejecutivo y legislativo. Bueno, primera gran debilidad. La segunda gran debilidad es la indecisión de él. Es un hombre de carácter débil. Y en política eso es complicado. En política, certidumbre. Un líder político tiene que dar certidumbre. No puede andar con las gambetas. Hoy día sí, mañana no, pasado tal vez. Eso lo que hace es debilitar la fuerza del Estado. Volver a un gobierno débil de entrada frente a una sociedad muy corporativizada, muy fragmentada, que requiere una orientación muy clara de para que pueda unificar. Entonces, esta es una de las debilidades más importantes quizás la que tiene Carlos Mesa, que es su indecisión política. Y eso en política es una debilidad política que le quita opciones de fortaleza y de gobernabilidad. Me quedo con esas dos para no entrar más en detalles, si no se diga que ya estoy en campaña. 2 fortalezas, 2 debilidades. Y bueno, le va a gente... tocar trabajar quizá en ese ámbito en los próximos años. No, bueno, el 2019 usted no va a ser candidato. ¿Usted va a estar hasta el último momento del 2019 como vicepresidente? Claro, hasta que el día 22 de enero le entregue como presidente saliente a la Asamblea Legislativa, le entrego la banda, la medalla de la vicepresidencia al nuevo presidente de la Asamblea, y el nuevo presidente de la Asamblea es el que le coloca la banda presidencial al presidente Evo, que va a ser reelecto nuevamente. Claro, por ahí había una voz que decía, no, el vicepresidente se va a ir un poco antes para que trabaje en la campaña, y con toda la ingeniería que él posee, pues lo deja Evo muy bien. No, la idea no es pasar eso. Acompañar hasta el último día que dice la Constitución. Hablamos de Carlos Mesa. El expresidente Carlos Mesa es actualmente vocero de la causa marítima boliviana ante el Tribunal de La Haya. Ha de seguir siéndolo. Hay muchas voces dentro del movimiento al socialismo, porque don Carlos Mesa sale con intervenciones bastante duras muchas veces. Muchas voces dentro del MAS que dicen, no, ya no debería ser más, debería renunciar a ser vocero de la causa. Hace algunos días don Carlos Mesa escribió un tuit: cuanto más cerca estás del autoritarismo, más te gusta la reelección indefinida, declaró al referirse al fallo del TCP que habilitó al presidente Morales a una posibilidad de reelección indefinida. Bueno, tiene intervenciones duras. ¿Debería seguir don Carlos Mesa como vocero de la causa marítima? Nosotros diferenciamos claramente lo que es la causa sagrada de nuestra demanda a una salida soberana al Océano Pacífico de la lucha política. No las mezclamos. En la lucha política nos atacamos con argumentos y podemos decirnos de todo. En el tema del mar, todos estamos unidos. Pase lo que pase, ahí estamos unidos. Y el señor Carlos Mesa, como el señor Quiroga, como el señor Jaime Paz Zamora, como los ex cancilleres, han sumado fuerzas en torno a la Cancillería, en torno a la decisión presidencial de ir a juicio. Han sumado fuerzas, lo valoramos, lo reivindicamos, lo necesitamos. Y no vamos a permitir nunca que las dos cosas interfieran. No por una animadversión política vamos a poner en riesgo esta causa sagrada del mar, que encima está bien, fue muy bien decidida, y aquí hay que colocarle el nombre y apellido a la persona que tomó esa decisión, porque requería valentía ante la historia. No fue algo teóricamente nuevo, lo que era el riesgo
la voluntad de riesgo. Tomar la decisión. Porque si te iba mal desde el principio, la historia no te iba a perdonar nunca. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los otros expresidentes? No toman el riesgo. Ante la posibilidad de que les vaya mal, prefieren quedarse como están. Es la diferencia de Evo con otros presidentes. Toma la decisión, toma el riesgo. No está midiendo su apellido, no está midiendo cómo va a pasar a la historia, no está pensando, calculando si va a dejar un buen nombre, está pensando, ¿qué es lo que mejor sirve para Bolivia? Si esto sirve para Bolivia, a pesar de que corra yo el riesgo, lo hizo. Esta posibilidad de enjuiciar a Chile estaba presente desde hace más de 30 años atrás, pero nadie tuvo la valentía ni los pantalones bien puestos para dar ese paso. Lo hizo Evo. Y qué bien que otros presidentes, una vez de que él se arriesgó, se hayan sumado. Los felicitamos, bienvenidos. No les cobramos nada, simplemente que se mantengan en esa defensa. Como lo somos los 10 millones de bolivianos, ya somos 11 millones de personas que tenemos que mantenernos unidos en torno a esta causa. Este año 2018 va a ser un buen año. Yo calculo de que va a haber buenas cosas en este tema para Bolivia y hay que mantenernos unidos. Decía el presidente Evo Morales en horas pasadas nada más, de que en este 2018 Bolivia va a hacer historia como en 1999 lo hizo Panamá con el canal, que Estados Unidos le devolvió a este país para que lo administre. De esa manera en este 2018, decía el presidente Morales, confío en que tendremos muy buenas noticias de La Haya para los intereses que sobre el mar tenemos todos los bolivianos. ¿Usted está tan convencido de que realmente podemos esperar buenas noticias del fallo de La Haya? Los 11 millones de bolivianos hemos hecho un muy buen trabajo en torno al presidente, a esa decisión y valentía presidencial. Todos, expresidentes, excancilleres, políticos, periodistas, gente del pueblo, nos hemos mantenido unidos, a excepción creo que de un diputado de la bancada chilena que tenemos por ahí en la Asamblea, que es un filo chileno terrible, pero bueno, a excepción de esa personalidad, que mejor ni conviene nombrarlo. Los 11 millones de bolivianos nos han mantenido unidos y creo que eso va a tener resultados. Estoy convencido. Nuestros argumentos son muy sólidos. Tenemos de nuestro lado la historia, la justicia, la verdad, la unidad de los bolivianos. Y vamos a comenzar ya tuvimos una victoria cuando el tribunal rechazó el recurso de Chile y el tribunal respondió con certidumbre: hay un problema pendiente, Bolivia nació con mar. Cosas que nunca antes ningún tribunal había mencionado. Esa ya es una victoria, pero la victoria definitiva la vamos a ver en los siguientes meses. Es el tribunal que se da sus tiempos. No hay una fecha exacta. Creemos que es el 2018 que va a dar el fallo, pero pudiera postergarse un poco. Eso ya es un tema que corresponde enteramente a los tiempos del tribunal, que no los controla Bolivia ni Chile. Es un tiempo de ellos y los respetamos. Pero hasta ahora las cosas están muy bien apuntaladas. No, tema fuerte y sin duda va a ser motivo de mucho tratamiento en este 2018, este juicio que tenemos planteado contra Chile en el Tribunal de La Haya. Hablamos de Carlos Mesa, vamos a retomar un poquito el lado político, vicepresidente. Le voy a mencionar algunos nombres de quienes, como Carlos Mesa, podrían ser adversarios del presidente Evo Morales en una eventual candidatura del presidente Morales, que ya está definida, por cierto, del 2019. Rubén Costas. Un candidato regionalista que le cuesta llegar a otros sectores del país por su acerrada defensa de un regionalismo malentendido en los años 2008, 9, 10, y eso lo ha marcado de por vida y ha también marcado los límites de su irradiación como candidato. Es un candidato meramente regional. Tuto Quiroga. Se le pasó el tiempo. Es un candidato en decadencia, cada vez menos votos, cada vez menos ideas y más insultos. Entonces ya está en una especie de histeria política. Cuando uno lee sus tweets y sus mensajes, ya es un hombre que cree que está en una telenovela mexicana. Ya habla de un ser político que se va hacia el basurero de la historia y está en plena decadencia. Por ahí surgió el nombre de Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora es un mal recuerdo y ahí debe quedarse como un mal recuerdo. Samuel Doria Medina. Un político, empresario que cree que la política es una chequera. Y ese es un gran error.
La política es servicio, no es cheque. Y encima cheque obtenido con el robo a los recursos del Estado por no pagar impuestos. Ese ha sido su gran pecado y la Asamblea lo ha demostrado y eso no se va a poder borrar en su historia. Le robó al Estado, no pagó impuestos y quien no paga impuestos y pide ser gobernante, ¿con qué cara? ¿Cómo es eso de que voy a gobernar a Bolivia y le estoy robando a Bolivia? Eso no va. Esa contradicción lo sabe la gente y por eso es un candidato que a falta de carisma y a falta de ideas políticas no ha podido utilizar de buena manera el dinero y el dinero no sustituye tampoco las ideas. Luis Revilla. Es un candidato que está emergiendo todavía con un horizonte regional muy paseño. Todos me está hablando de un colectivo conservador. También esa es otra de sus debilidades, son conservadores en un país que ha definido como su orientación izquierda y centroizquierda. Y ellos representan la derecha y centro-derecha. Pero habrá que ver de aquí a unos 10 años qué pasa con Revilla. Si trabaja y se expande a otras regiones, podría irle mejor. Pero hoy por hoy, al igual que Costa, son candidatos regionales que no han creado estructura partidaria a nivel nacional. Bueno, por lo tanto, a ver, nos quedamos, volviendo un poquito atrás, vicepresidente, con que Carlos Mesa, en este estado de cosas, en la oposición, parecería ser el mejor candidato que pudiera surgir de toda esa plataforma. Si acaso decidieran establecer una alianza y tener un solo candidato que le haga frente a Evo Morales. Los sectores conservadores tienen dos grandes problemas. Primero, que no tienen una propuesta alternativa de economía, de sociedad y de Estado a lo que es el Estado plurinacional. No tiene, no existe, no se debate. Sus documentitos son pliegos petitorios de una junta vecinal, casi. Pero tampoco tienen candidatos fuertes. Esos son sus problemas. Y esa va a ser también su debilidad estructural hacia futuro. No tienen una propuesta de un país distinto al que se está construyendo. Y eso va a requerir quizás todavía una media década o una década para que surja. Entonces, estructuralmente la oposición es débil. Estructuralmente está derrotada. Podrá hacer bulla, pero estructuralmente no tiene una fortaleza histórica. Y tiene problemas con sus candidatos. O son muy ambiguos, o son muy desgastados, o son muy regionalizados. Por eso la dificultad que tiene de unirse, por eso la dificultad que tiene de articularse en torno a una personalidad. Y eso yo no creo que vaya a variar los siguientes meses. No sé, habrá que ver qué sucede el 2018, 2019, pero quien tiene problemas serios es los sectores conservadores. No tienen un plan alternativo y no tienen un candidato seguro y unificador. Política hasta aquí con el vicepresidente Álvaro García Linera. Vamos a hablar de economía y para adentrarnos en ella vamos a repasar algunos datos de la historia reciente de nuestro país con las cifras que se han ido marcando como récords en estos últimos años del actual gobierno. En un análisis general en referencia a la economía y planificación en nuestro país, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto real de 1986 al 2005 fue del 3,2%, mientras que en 11 años de gestión del actual gobierno se tuvo un promedio del 5% del crecimiento económico. En este mismo periodo, el PIB nacional promedio llegó a $22.806 millones, cuando en las dos décadas anteriores de 1986 a 2006, en promedio se llegó a $6.754 millones, lo que representa un crecimiento del 193%. Respecto al Producto Interno Bruto per cápita, este llegó a $3.119 y el promedio anual de la inflación fue del 6,3%. Por otro lado, para lo que fue agosto de la pasada gestión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó en ese momento una nueva actualización de sus proyecciones de crecimiento económico del Producto Interno Bruto para el 2017 y ratificó que Bolivia tendrá un crecimiento del 4%. Ante esto, también para la gestión 2017, una de sus intervenciones, el jefe de Estado comentó que reportes de prensa sitúan a la nación en la primera posición en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto en la región. De esta manera, Bolivia conseguirá alzarse con esta distinción por quinta ocasión, tomando en cuenta el 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017, y cuarta consecutiva durante el periodo de casi 12 años del gobierno de Morales.
Por otro lado, debemos observar con detalle el crecimiento de las regalías y transferencias a las regiones y las reducciones de la extrema pobreza, de 41,2% en 1996 a 17,3% en 2014, gracias a la implementación de bonos como el Juan Azurduy, Juancito Pinto y la Renta Dignidad. Sin embargo, los problemas también estuvieron presentes en la anterior gestión para el actual gobierno. Uno de ellos, y el más relevante, fue el conflicto de los médicos que durante más de un mes se movilizaron para que, primeramente, no se promulgue el nuevo código del sistema penal que contaba con el artículo 205, que según para este sector amenazaba el ejercicio de su trabajo. Ante esto se aprobó y se promulgó dicho código, lo que generó más movilizaciones y medidas de presión. Sin embargo, ante los problemas existentes, la expectativa de crecimiento tanto económico, social y político para este 2018 son alentadoras para todo el pueblo boliviano y para el gobierno de turno. Bueno, hasta algunas horitas nada más el presidente Evo Morales decía, el año 2018 será mejor que el año 2017. Vicepresidente. Tengo un cuadro, Víctor Hugo, del Fondo Monetario Internacional, no es hecho por el gobierno, pero que resume el orgullo boliviano. No sé si me pueden enfocar. Es un cuadro del Fondo Monetario de octubre. Bien. Y le colocan crecimiento. América del Norte, promedio 2.2. América del Sur, promedio 0,6. 0,6. Y mencionan Brasil 0,7, Argentina 2,5, Colombia 1,7, Venezuela menos 12, Chile 1,4, Perú 2,7, Ecuador 0,2 y Bolivia aparece con 4,2. Luego está Uruguay con 3,5, Paraguay con 3,9, América Central con 3,8. Antes a Bolivia se lo colocaba en los cuadros al final. El más pobre, el más corrupto, el más débil, el más dependiente, todo lo peor era Bolivia. Siempre el pobrecito de la película. Peleando con Haití, el liderazgo de los peores. Y ahora aquí aparece Bolivia como el primero, de lo mejor. Crecimiento, el mejor. Reservas internacionales, el mejor. Deuda internacional, el mejor. Hoy día salió un informe de Argentina. Se calcula que están endeudados el 59% de su Producto Interno Bruto. Estas cosas resumen el orgullo boliviano. Hoy cuando dicen de Bolivia no lo colocan como el más pobre, el más maltratado, sino como el que está liderizando la economía. Y los datos que ustedes han resumido son muy contundentes. Yo simplemente me he traído otros periódicos. La inversión extranjera creció 52% el año 2017. Es un periódico paceño que saca este dato. Este es un periódico cruceño. La producción de granos en Santa Cruz se incrementa un 22%. Hemos pasado aproximadamente, hemos aumentado como 300.000 toneladas métricas más. La renta petrolera sube un 14%. Tengo el último dato, le traje, Víctor Hugo, el dato del Banco Central, que salió el último día del mes de diciembre. Reservas internacionales. El año pasado cerramos con 10.000 millones. Este año, lo voy a mostrar, este es un dato del Banco Central, cerramos con 10.523 millones. Le doy otro dato que a mí me gusta mucho. El ahorro del sistema financiero. El año pasado y el anteaño pasado se estancó en 22.000 millones, el dinero que había en los bancos. El anteaño pasado en todo caso, y el 15 y el 16 se estancó. El 17 estamos cerrando con 25.000 millones de dólares. Es decir, el 2017, nuevos 3.000 millones de dólares de los bolivianos, del ahorrista pequeño, está en la banca. Entonces, estas son cosas que no suceden en otros países. Reservas internacionales, 10.500. Súmale a estos 25.000 del dinero de los bancos, tiene 35.500. Y el dinero que hay en las AFP, cerca de 15.000, usted tiene 50.000 millones de dólares en ahorro. Somos un país que ha elevado mucho su ahorro social. La mayor parte es de la gente.
Lo de los trabajadores, AFPs, lo del ahorrista en los bancos y lo que tiene el gobierno, estos 10.000. Entonces, habla de una economía que ha sabido guardar reservas, ha sabido guardar lo que acumuló en tiempos de bonanza en los años 2008, 9, 10, para los tiempos de invierno. No nos hemos comido todo lo que hemos cosechado en verano. Hemos guardado para invierno y el invierno ya está acabando y hay buenas reservas. Estamos entrando a primavera. Las cosas van a mejorar mucho. Lo que decía el presidente Evo, el año que viene la economía va a mejorar por estos resultados. Yo lo resumo en la siguiente gráfica, Víctor Hugo. La economía boliviana ha tenido dos grandes motores: mercado interno y exportaciones. Cuando caen los precios internacionales, las exportaciones se debilitan. De hecho, en gas retrocedemos porque bajan los precios. Estaba en $100 y bajamos a $28. El estaño estaba en $13 y baja a $7. El cobre, la plata. El motor de la exportación como que funciona a medias, pero el motor del mercado interno ha mantenido esta dinámica del 4.2. Eso es lo que no tuvieron otros países. Otros países apostaron a pura exportación. Caen los precios, se van a la quiebra. El gobierno apostó a exportar y a mercado interno. Entonces, cuando falló la exportación, funcionó el mercado interno. Y ahora, fines del 2017, 2018, nuevamente el motor de las exportaciones se ha puesto en marcha. Entonces, 2018, 2019 van a funcionar los dos motores. Mercado interno, consumo, distribución de la riqueza, ampliación de las fuentes de empleo, industrialización, agricultura y el motor de las exportaciones. Por eso lo que decía el presidente Evo, que el 2018 va a ser un mejor año, lo va a ser. Y si usted me invita el año que viene, yo le voy a traer el siguiente cuadro del Fondo Monetario, que no es nuestro amigo. El Fondo Monetario quiere mostrar todo lo malo que tenemos, pero tiene que mostrar estos resultados. Y yo le garantizo que el siguiente año, otra vez Bolivia va a ser el de mayor crecimiento de América Latina, por esta dinámica de sus dos motores, mercado interno y exportaciones. Entonces, es una economía saludable que ha sabido remontar las debilidades de la crisis internacional de precios de materias primas a la caída. Si yo tuviera que consultar, vicepresidente, y puede hacerla difícil porque seguramente va a tener que elegir bien, que usted me pueda señalar los tres logros más grandes que ha tenido el gobierno en la gestión pasada, 2017, y los tres desafíos más grandes que tiene para este 2018, ¿a cuáles apuntaría? En economía. En economía, sí. La planta de urea. Yo desde que tengo uso de la razón, Víctor Hugo, oí hablar de industrializar las materias primas. Oía la leyenda oscura del país. Somos un país que exporta materia prima, que nos han robado, que podíamos construir un puente de plata hasta España, llevábamos materia prima, pero no procesábamos, no industrializamos el país. Hemos nacido traumatizados por esa experiencia de un país sin industria, Víctor Hugo. Pues bien, usted tiene industria del gas, lo que nadie pudo hacerlo, lo que nadie. Ojo, producimos petróleo desde 1928. Hemos nacionalizado la primera vez el 38. Hemos nacionalizado la segunda vez el 69. Y nadie pudo dar el paso. Ni militares, ni civiles, ni ingenieros, ni tecnócratas, ni nadie, de crear una industria del gas. Y usted tiene que el año pasado hemos inaugurado 1.000 millones, nos ha valido, una industria del gas. Sale el gas y lo convertimos en fertilizantes. Antes de ayer, hace 3 días, el presidente inauguró otra fábrica de tubos. En vez de estar comprando al Perú y a Brasil los tubos del gas, de agua o del gas, ahora se lo fabricamos nosotros. Entonces, este paso a la industrialización, quizás no con la rapidez que demandan algunos, lo asumimos, pero hicimos lo que nadie pudo hacer en este país, industrializar. Y no nos vamos a detener ahí. Vamos a seguir haciendo industrias del gas. Y este año que viene, me adelanto a lo que viene, el gran convenio para la industrialización del litio.
también va a ser otro de los grandes resultados de nuestra gestión, que la consolidamos el año 2018. Entonces, coloco en primer lugar la industrialización del gas, el año 2017. En segundo lugar, colocaría el crecimiento económico líder en América Latina. Y en lo económico, el tercer lugar, colocaría la redistribución de la riqueza. De cosas que no se ven tanto en cifras, Víctor Hugo, pero vaya usted al campo. Vea la calidad de vida de la gente. Un campo que estuvo estancado en el siglo XVI, después que destruyeron los sistemas de riego los españoles y la tecnología de nuestros ancestros. La economía campesina desde entonces hasta el siglo XXI era la misma. Era como haber sacado una foto en el siglo XVI, si comparaba su casa, su sistema de trabajo al siglo XX, era el mismo. El siglo XXI comienza de distinta manera la vida en el campo. La gente tiene telefonía, tiene agua, algunos tienen riego, tiene una escuela más digna que ya no se cae, ya no es una pared de barro con asientos de barro, tiene una escuela digna, el niño, la niña, que es igual de boliviano que nosotros. Tiene una carretera más decente para transportar sus productos. Se han mejorado las condiciones de vida. O aquí la clase media, Víctor Hugo, vaya al supermercado, va a ver la señora que recibe su subsidio, que puede pedir con su un talonario, con su chip, además. Sí, puede pedir verduras, puede pedir frutas, puede pedir carne de su supermercado. Son cositas de la vida cotidiana que mejoran la calidad de vida. Y en el fondo eso es, así se mide un gobierno. ¿Cuántas familias hoy pueden dormir más tranquilas porque cenaron? Esa es la mejor manera de evaluar un gobierno. Las cifras cuentan para el economista, pero para el ciudadano. Si hoy usted pudo comer 3 panes en vez de 2, mejoró. Si hoy día usted pudo comer pollo de la semana y no solamente sultana, mejoró su vida. Pues la gente va mejorando en su consumo y esa es la mejor satisfacción para un gobernante. Bueno, ya he señalado los 3 grandes logros del 2017, señaló uno de los grandes desafíos del 2018, que es la industrialización del litio, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más tiene para generar expectativa en el ciudadano boliviano, vicepresidente, para este 2018? Nos faltan 2 puntos. El bioceánico. El bioceánico está muy cerca. Que en el fondo es un canal de Panamá, pero de acero, ya no de agua. Ese es el bioceánico. Comenzamos solos. Había el acuerdo entre Brasil, Perú, China, firmados. Que era una locura hacer un ferrocarril pasando todita la Amazonía, depredando no sé cuántas millones de hectáreas. Esta propuesta de Chile. No, la que iba por encima de Bolivia. Bien. Así comenzamos el año 2016. Y ahí fue Evo en persona. Habló con el presidente Xi Jinping. Evo en persona habló con el presidente Toledo y luego con el presidente, expresidente de Perú y ahora con el presidente Kuczynski. Habló luego con el presidente Temer. Y Evo, así es conocido este ferrocarril como el ferrocarril de Evo, porque es el más sensato. Ya buena parte del ferrocarril existe por Bolivia. Simplemente atravesar la parte de el Chapare, en vez de estar haciendo 6.000 kilómetros por la Amazonía, Selva Virgen, es hacer 90, 100 kilómetros. No, sin duda. No, le hemos dedicado un programa muy interesante precisamente sobre eso. Y hasta Chile, y hasta el Perú, y hasta Brasil. Está el consorcio europeo que quiere financiar, está las empresas chinas que también quieren financiar. Comenzamos de cero, como una simple voluntad boliviana de construir ese ferrocarril en base a razones y a una mirada geoestratégica de cómo está el continente. Y hoy por hoy el ferrocarril por encima de Bolivia está desechado. Este es el ferrocarril que está avanzando y este año de 2018 va a ser otra de las concretizaciones. Esto no lo vamos a entregar el ferrocarril en 3 años, tardará 8 años, pero va a cambiar la economía del continente y de Bolivia de una manera extraordinaria como ha sido el canal de Panamá en sus tiempos. Ese es el segundo gran logro para el 2018. Y vamos al último, y lo mencionamos nada más, vicepresidente, me dicen que el tiempo nos mata y quiero hablar de la familia un poquito luego. Tercero.
el tema de La Haya. Confiamos en una victoria moral, legal, histórica, jurídica en La Haya que nos acerque a nuestra salida soberana al Océano Pacífico. Entonces, 2018, 3 grandes logros: industrializar el litio, el ferrocarril bioceánico y la victoria de La Haya. Pasamos a esta última etapa o a esta última parte de la entrevista, vicepresidente, para hablar de la familia, ¿no? El vicepresidente se casó 5 años ya de matrimonio, 9 de septiembre del 2012. ¿Ah? Tiene una bebita. 8 y 9. 8 y 9. 8 en Tiahuanaco y 9 en San Francisco. Cierto, exactamente. Y el 17 de abril de este año nació la primogénita del vicepresidente y de su señora esposa, a quien hacemos llegar un gran saludo, Claudia Fernández, la pequeña Alba, ¿no? Y está a punto de dar sus primeros pasos, vicepresidente. ¿Qué planes con la familia? Alba ha sido el Alba de mi vida, no cabe duda. Tiene ya 8 meses y le hemos recibido, le hemos esperado, le hemos planificado. La hemos esperado y ha llenado, ya ha aumentado la unidad de nuestra familia. Yo le digo lo siguiente como socialista, Víctor Hugo. En principio, el tener un bebé parece algo egoísta, porque es su bebé, lo tiene que cuidar. Pero es también algo universal. Porque ese bebé, hombre, mujer, la que nazca, es la humanidad entera en sus manos. Es una semilla de humanidad. Si usted cuida, riega, protege, alimenta, es la humanidad la que se diversifica. Entonces hemos encontrado, yo especialmente como persona, el amor por la humanidad, que es mi compromiso político, en el amor por tu hijo. No solamente un hecho egoísta de tu hijo o de tu hija, es también un hecho universal de que estás viendo en el nacimiento de tu hija la reproducción y la creación de la sociedad y la humanidad entera. ¿Y no querrá haber redoblado ese compromiso, vicepresidente, con un segundo bebé quizá? No. Nunca que en este nunca tema, digas no en estos temas, por favor. No, puede darse, pero si cumplimos lo programado con Claudia, no correspondería más. Vicepresidente, le está viendo Claudia, le está viendo la pequeña Alba. ¿Qué les dice que están ahí precisamente frente al televisor, frente a esta cámara? A Claudia, que hemos construido una relación de pareja muy intensa, muy respetuosa, donde cada cual hace lo suyo, aporta lo suyo y respeta lo del otro. Y me siento muy contento. 5 años de casados y 2 años de enamoramiento. Llevamos 7 años con Claudia. Y fue una decisión fundamental en mi vida. Y donde desarrollo todo mi voluntad de amor. En el fondo, una pareja, Víctor Hugo, es la decisión, el deseo de ser uno en 2 seres. Si usted no tiene esa voluntad de ser uno, no se case, no viva. Vivamos incompletos, bueno, entonces, finalmente. Aquí es la voluntad de ser una sola cosa en 2 seres humanos y lo vivo plenamente. Y con Alba veo la humanidad. Es como ver el nacimiento de la humanidad hace 300.000 años atrás, verla en un ser que crece, que depende de uno y que uno va construyendo. Y ojalá que lo que vayamos enseñando es sobre la humanidad y el amor a los demás, ella también lo pueda replicar con otros seres humanos. Es una buena prueba también de los ideales de uno. Los hijos nunca salen con las mismas ideas que el padre, yo eso le garantizo, nunca. Pero sí deben llevar principios básicos: solidaridad, respeto hacia las personas, compromiso con la humanidad. Si esos principios básicos mantiene mi hija, voy a ser el hombre más satisfecho y pleno del universo. Definitivamente, vicepresidente. Quienes somos padres, definitivamente nos identificamos plenamente con lo que usted acaba de decir. Usted ha estado en nuestro primer programa del año 2017.
está en nuestro primer programa del 2018. Vicepresidente, lo esperamos en nuestro primer programa del 2019, pero antes, obviamente, venga otros programitas también en el transcurso del año. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido un gusto contar con su presencia y ser tan amplio, además, usted en todo lo que hemos tratado. Muchas gracias, vicepresidente. Que tenga un maravilloso año. Víctor Hugo, muchas gracias a usted por la amabilidad de invitarme. Es un privilegio estar en Hora 23, estar en su primer programa y decir a los bolivianos que este año 2008 va a ser mejor que el 2017 y que las familias bolivianas, todas ellas, van a poder cumplir una parte importante de sus expectativas, de sus esperanzas de bienestar y de desarrollo. A todos ellos el compromiso de Evo y de Álvaro de trabajar para que la familia crezca y para que la familia prospere en estos 12 meses que vienen por delante. Se despide el vicepresidente Álvaro García Linera y yo también me despido en esta parte del programa. Ya nos encontramos en otro.